Buenas tardes, hoy es 16 de septiembre del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado con especialización en Derecho Penal. Bien, el tema que voy a trabajar ahorita en esta hora cátedra es el de el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. Pero también, antes de abordar el tema, voy a referirme a la ley 906 del 2004, que es el sistema procesal o el sistema penal acusatorio para los adultos. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. De todas maneras, pues aquí vamos a hacer un enfoque diferencial entre lo que es la ley para de la responsabilidad penal para los adolescentes, que es la ley 1098 del año 2006. El código penal se llama pues Código de la Infancia y la Adolescencia. Igualmente pues vamos a tener que hacer referencia a la ley 599 del año 2000, que es el Código Penal, básicamente en lo que tiene que ver con la función de la pena, en su artículo 4. Igualmente tenemos que referirnos a qué personas es que está dirigida la codificación punitiva, también pues la clase de penas que existen, y ahora sí entonces también a la ley 1709 del 2014, 1709 de enero de este año, que tiene pues que ver con las reformas que se han hecho a algunos artículos de la ley 65 del 93, que es el código penitenciario, del código de la ley 599 del 2000, y también hace referencia al código de procedimiento penal. Bueno, este es el referente legislativo al cual pues vamos a tener que acudir para hacer ese parámetro entre esta legislación de la 906 del 2004, el sistema penal acusatorio para mayores, y la ley 1098 del 2006 pues para las personas o responsabilidad penal para los adolescentes. Bueno, antes de eso pues comienzo con la ley 599 del 2000, cuando establece pues que el artículo 4 señala cuáles son las funciones de la pena. Las funciones de la pena, de acuerdo con el Código Penal, está edificada en los siguientes aspectos. ¿Cuáles son las funciones que cumplen? Cumple una función preventiva general. También cumple una función preventiva especial. Hablamos pues de la pena. Cumple una función preventiva especial. También habla de la reinserción social, de la retribución justa, una retribución la justa, y la protección del condenado, Fíjese que en esencia estas son los fines de la pena, o las funciones de la pena, de que habla el artículo 4 de la ley 599 del 2000. Para los adultos entonces se cumplen unas funciones de prevención general, a efectos de que no vuelvan pues a causar daños a los bienes jurídicos legalmente protegidos. Esa función también de carácter preventiva especial
De igual manera se hablará pues de la retribución justa, que es el resarcimiento que debe darse hacia las víctimas, el daño causado ante los bienes jurídicos protegidos, no solamente hacer también la devolución del bien jurídico, sino la indemnización de los daños causados. La protección del condenado, porque pues, su confinamiento en una penitenciaría cumple con ese fin de protegerlo, y principalmente pues la reinserción social. Si bien ese es el propósito y el fin de la pena, y así también está establecido en el artículo 10 de la ley 65 del año 93, establece que la función de la pena en el establecimiento penitenciario busca es resocializarlo, y como tal entonces se dan unos parámetros de disciplina, de educación, de estudio, en el campo de recreación espiritual y familiar. Todo es un componente, como dice también el artículo 142 de la misma ley 65 del 93, se establecerá progresivamente al interior del sistema penitenciario, y por lo tanto se hace una clasificación en una máxima seguridad, después donde está en un confinamiento especial, después pasará a una mediana seguridad, ya estará en una parte semiabierta, y de mínima seguridad o casi ya abierto, y también dándose los pasos siguientes pues para llegar casi a la libertad condicional o la libertad preparatoria, que también es otro beneficio administrativo que se tiene para los condenados. Entonces ahí tenemos este referente en cuanto a la responsabilidad penal para los adultos, de cuál es entonces la función como tal de la pena. Mientras que, a diferencia con la ley 906, con la ley 599 del 2000, perdón, acá cambia el esquema en la responsabilidad penal de los adolescentes, porque aquí no hablamos de pena, sino de sanción. El Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 del año 2006, se compone pues de tres libros. Esencialmente en el libro segundo, antes de hablar de las sanciones, el libro segundo tiene pues tres títulos, y dentro de ellos se hace el primero aborda el tema de los principios rectores, o sea, las garantías procesales penales. Un segundo punto tiene que ver con relación a las autoridades y entidades del sistema. Y en tercer lugar, perdón, está el de la reparación del y en un cuarto punto, un cuarto capítulo, encontramos el tema de las sanciones. Perdón, aquí decimos entonces que no son, es el libro segundo, pero cuatro capítulos. En esos términos, entonces, la ley 1098 del 2006, pues principalmente en lo que atañe al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes y el procedimiento especial para cuando las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos. En el título primero aborda entonces el tema del sistema de la responsabilidad. En el libro segundo, en el título primero, aborda el tema del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes y otras disposiciones.
Ya en el título segundo se refiere al procedimiento, los procedimientos especiales cuando las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos, que es otra cosa pues muy diferente. Entonces decimos libro segundo, título primero, 4 capítulos. Básicamente es el Código Procesal Penal de responsabilidad para los adolescentes. Entonces les decía que a diferencia pues de la ley 906, en el Código de responsabilidad para los adolescentes se hablará de sanciones, y estas tienen unos fines señalados también en la misma codificación, cuando establece pues cuál es la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el artículo 140. Entonces tiene como el fin de protección, un fin educativo y una finalidad retributiva. Mire que frente al esquema de responsabilidad para adultos, pues habla de la misma protección del condenado, en este caso protección del menor. Educativo sí es diferente en relación pues con el de reinserción social, porque acá no se maneja ese tema de reinserción social, no es eso, sino en el campo educativo. Y el retributivo tiene que ver es con el resarcimiento, ¿no? El resarcimiento por el daño ocasionado. Entonces dice el artículo 140, finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, conforme a la protección integral. Entonces una protección integral es diferente al sistema, pues es de carácter pedagógico, o sea, educativo. Debe orientarse por los principios de protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema. Bueno, entonces allí tenemos una diferencia en relación pues con el sistema de responsabilidad para los adultos, porque acá entonces se maneja este concepto de protección integral y de carácter pues pedagógico, a efectos de que el joven no vuelva a delinquir, no vuelva a cometer un delito. Bueno, es necesario también, pues, se me había pasado por establecer también cuál es la edad de responsabilidad para los adolescentes, porque es que allí también hay otro punto que hay que tenerlo muy bien presente, porque el artículo, por ejemplo, la ley 599 del 2000 establece pues la inimputabilidad, ¿no? La inimputabilidad está señalada en el artículo 33, cuando dice lo siguiente. Entonces, hablo en este caso de la ley 599 del 2000, en su artículo 33, sobre la inimputabilidad. Y dice lo siguiente, dice: es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, ¿no? Habla de la inmadurez psicológica, por trastorno mental, el trastorno mental, por diversidad sociocultural, o estados similares.
Bueno, allí hay un término que hay que pues, tenerlo muy bien presente, porque cuando se habla de estados similares, pues nos equipara o nos homologa a cualquiera de esas situaciones allí. Y dice al final, en el inciso tercero del artículo 33, los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. No quiere decir que sean inimputables, no, porque ya la ley 1098 entonces entra a establecer cuál es la responsabilidad penal que le atañe a los adolescentes y de acuerdo con su edad. Así, por ejemplo, tenemos el artículo 139 de la ley 1098 del 2006, señala lo siguiente: dentro de los principios rectores y definiciones del proceso, dice: el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas generales y específicas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por las personas entre 14 y 18 años, 14 y 18 años, al momento de cometer el hecho punible. Esto dice el artículo 139 de la 1098 del 2006. Igualmente está dice el artículo 142 lo siguiente, de esta misma ley, dice: en relación con la exclusión de la responsabilidad penal para los adolescentes, dice: sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral segundo del artículo 25 del Código Penal, o sea, de la posición de garante, las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. Entonces, ¿quiénes están excluidos? Los menores de 14 años. Si bien es cierto, se establece en este mismo código que son niños y niñas entre 0 y 12 años y adolescentes entre 14, de los 14 y siguientes hasta cierta edad, pero en materia de responsabilidad penal, el 139 señala que entre 14 cumplidos y los 18, exactamente 18 cumplidos, de ahí para allá 18 un día, pues será considerado como un adulto. Y aquí hay una presunción cuando haya duda en relación con la edad del joven. Se presume que el joven es un menor de edad, cuando no se sepa a ciencia cierta si es menor de 18, aunque existe la forma de que se envía a medicina legal para que se haga el estudio en criminalística determinando su edad cronológica. Entonces mire cómo establece aquí también el mismo artículo el 142, artículo 142 de que habla de quienes están excluidos, lo siguiente, dice: tampoco serán juzgados, declaradas penalmente responsables ni sometidos a sanciones penales las personas mayores de 14 años y menores de 18 con discapacidad psíquica o mental o trastorno mental. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad. Entonces, un joven entre 14 y 18 años que tenga trastorno mental, pues será considerado entonces inimputable. Entonces, los imputables, los mayores de edad, los que van por encima de los 18 años, pues son considerados, según la ley 599, pues personas que pueden infringir la disposición legal penal.
imputable. El inimputable, de acuerdo pues como vimos en el artículo que acabo de señalar de la ley 599, pues se consideran aquellas personas que no estuvieran en capacidad de comprender o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, sea porque tenga un trastorno mental, inmadurez psicológica, y también por una diversidad sociocultural. Queda establecido entonces que en relación con la responsabilidad penal de los adolescentes, ahora pues también decía que la ley 599 establece que los menores de 18 años estarán sujetos al Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Pues dice el artículo, pero no dice el artículo pues de la ley 599 en su artículo 33. Pero no quiere decir que sean inimputables. No, porque de acuerdo con la ley 1098 del 2006, pues tendrán responsabilidad penal quienes se encuentren entre los 14 cumplidos y los 18 cumplidos. Hasta los 18 años es considerado entonces de 14 a 18 años. Repito, hace claridad entonces la disposición que si son menores de 14 años, pues no están sujetos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Cualquier otra situación diferente, porque en relación con estos jóvenes, de acuerdo con el artículo 143, cuando no superan los 14 años, dice la norma que cuando una persona menor de 14 años incurre en la comisión de un delito, solo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos y de restablecimiento, y deberán vincularse a los procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa. Pues bien, esto entonces para significar pues y clarificar quiénes son los sujetos procesales de imposición de sanción en la ley, según la ley 1098 del 2006, o el Código de Infancia y de Adolescencia. Ahora ustedes estarán preguntándose algunos aspectos procesales que son que en un paralelo con la ley 906 podrían entonces darse dentro del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes. Miremos lo siguiente. En cuanto a un tema importantísimo que es el procedimiento penal, ustedes podrán hacerse estas preguntas. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, ¿cuál es el procedimiento penal que se sigue? Preguntas como si es el mismo que para los adultos, o sea, la ley 1090, la ley 906 del 2004. Los beneficios que concede la ley 906 podrán otorgarse como la aceptación de cargos y los preacuerdos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, de la situación de la aceptación de cargos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el asunto del principio de oportunidad? El principio de oportunidad. Son figuras que están en la ley 906 y que puede ser que usted esté preguntando allá cuál es ese procedimiento. Pues bien, vamos a responderlas de la siguiente manera, en su orden. Dice la norma pues que el artículo 144 de la ley 1098 de 2006 señala lo siguiente: procedimiento aplicable, dice: salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en el Código de Procedimiento Penal vigente. Y no dice cuál, simplemente habla del Código de Procedimiento Penal vigente. Sabemos que el que está con el Código de Procedimiento Penal vigente pues es la ley 906 del 2004.
exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente. Y me parece bien la norma, porque de todas maneras el Código de Procedimiento Penal, mañana puede salir otra ley modificando el Código Procesal actual, además porque hay varias leyes que han modificado la ley 906, como la 1142 del 2007, la 1453 del 2011 en relación pues con asuntos de política de seguridad y así otras disposiciones legales que han ido modificando pues ya la ley 906 del 2004. Bueno, eso en cuanto establece pues que el procedimiento penal es el mismo que se le sigue el procedimiento penal para adultos, la 906, salvo algunas situaciones donde cambia un poco la sistemática en esos casos. Ahora, mire, también está dentro de los principios rectores un artículo muy importante que es el artículo 151, que se refiere al derecho al debido proceso y las garantías procesales. Aquí he insistido y he hablado sobre garantías procesales y cuando hago alusión a ello, traigo en colación a la obra de Derecho y Razón del maestro Luigi Ferrajoli sobre el decálogo de garantías. Y también hay que hacer un reenvío aquí a las sentencias de la Corte Constitucional que se hacen alusión al sistema procesal actual, al sistema penal de tendencia acusatorio, un sistema bajo el principio de igualdad de armas, un sistema donde no es estrictamente acusatorio, no es típicamente adversarial porque hay unos intervinientes especiales como la víctima y el Ministerio Público. Bueno, en fin, todos esos principios basilares del procedimiento penal acusatorio, a qué me he referido de pronto en otras videoconferencias, pues las encuentro en este artículo 151 cuando se lee lo siguiente. Dice: los adolescentes que cometen delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia. Pues la presunción de inocencia está en el artículo 7º de la ley 906, está en el artículo superior constitucional. Hablamos entonces del derecho a ser notificado las imputaciones, el derecho de la defensa, también la 906 pues se refiere ampliamente al derecho a la defensa, al derecho de contradicción, también como principio rector de la ley 906, habla del derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores. Aquí hay algo muy importante: en este sistema procesal de adolescentes es esencial que esté presente el tutor o el representante legal del joven. Normalmente acuden a la audiencia a los padres de familia, cualquiera de los dos o los dos. Pero también hay otro interviniente necesario, un interviniente que no se puede por ningún caso faltar, que es el representante de la Defensoría de Familia, el cual pues cumple un papel preponderante en este sistema, el cual hace unas entrevistas incluso previamente a la que se hace cuando se capturan en flagrancia por parte de la Defensoría, normalmente pública, que es lo que está presente allí, y que también hace parte de las entidades gubernamentales, digámoslo así, dentro del organigrama de jueces de garantías, de jueces de conocimiento, de fiscales seccionales de responsabilidad para adolescentes, de comisarías de familia, de defensoría de familia, del Ministerio Público. Pues también cuando no va a un particular, pues esencialmente estará la Defensoría Pública. El derecho, dice aquí también otro derecho a la presencia de los padres, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos, a interrogarlos a estos. Eso también está como principio rector ampliamente consagrado, no solamente en la ley 906 del 2004, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, pues como son el Pacto Internacional, Ley 74 del 68 y la Convención Americana, que es la Ley 16 del 72, ampliamente conocidas dentro de las garantías procesales y las garantías judiciales.
el derecho a la confrontación de los testigos, decía, el derecho a la apelación ante un tribunal superior, ante una autoridad superior, perdón, y las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Entonces hablamos del bloque de constitucionalidad. Es un artículo extremadamente importante en cuanto a los principios y garantías procesales que le asisten pues a los menores. Tienen entonces, en todos los casos, los derechos de los que goza bajo el presente sistema un adolescente, autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo, los previstos en la Ley 906 del 2004. Dice pues, reza el artículo 151 en el inciso final. Ahora, el artículo 152 habla del principio de legalidad. Ningún adolescente podrá ser investigado, acusado ni juzgado por acto o omisión al momento de la comisión del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente de manera expresa e inequívoca. Entonces, se habla de los presupuestos del principio de legalidad, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Todo lo de dogmática penal aquí lo encontramos entonces contemplado en estos principios rectores que gobiernan el sistema procesal de responsabilidad para adolescentes. Ahora, el adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito solo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley. Entonces mire cómo también entonces sigue hablando no de penas sino de sanciones. El derecho a la defensa, el principio de inmediación, un principio trascendental en el sistema penal acusatorio, está consagrado en el artículo 155, el derecho a la defensa en el 154, pero esencialmente hago alusión al principio de inmediación, porque es un principio rector 15 o 16 de la ley 906, derecho de contradicción, el principio de inmediación, en la cual el juez es preponderante de que bajo su órbita ocular y auditiva, pues pase todo el arsenal probatorio que pretendan establecer la responsabilidad y para la imposición de una sanción a ese menor. Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo. Y también habla del asunto de los adolescentes indígenas. De acuerdo con la Constitución, el artículo pues 246 superior establece pues que serán solamente juzgados por los procedimientos señalados en las comunidades indígenas o la legislación especial indígena de que trata pues el artículo citado, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y las leyes. Siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria entonces a la dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada. Ahora, podrán ser sometidos al sistema de responsabilidad penal si no quieren retornar a sus comunidades de origen. Bueno, esencialmente entonces está establecido allí claramente este procedimiento penal pues en iguales latitudes al de la ley 906. Ahora decía en relación con la aceptación de cargos, a la aceptación de cargos, ahora dice aquí la ley 906 tajantemente que en el artículo 157 señala que hay unas prohibiciones especiales. En los procesos por responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Es decir, aquí no existe la figura de los preacuerdos como está planteada pues en la ley 906 del 2004. Sin embargo, dice el mismo texto del artículo 157 lo siguiente, dice, cuando, en el inciso segundo, dice, en el numeral segundo, perdón, cuando el adolescente aceptara los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de la imputación, se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la defensora de familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia. Es decir,
lo que está diciendo pues el artículo 157 es que no existen la figura de los acuerdos. Tajantemente dice, no proceden los acuerdos entre la Fiscalía, hablemos de preacuerdos, más concretamente, porque sí existe es la aceptación de los cargos. De hecho, la aceptación de los cargos, pues a diferencia de lo que maneja la ley 906, que en casos de flagrancia, delito, donde al principio o al inicio del sistema daba el beneficio pues hasta el 50%, y que después entonces fuera modificado y que se señala que solamente puede tener derecho hasta a una tercera parte. Y esa tercera parte entonces se dice, y la Corte Constitucional se refirió a ello diciendo de que no solamente se refiere al 351 de la ley 906, o sea, al momento de la imputación de los cargos, en la medida pues de cuando se captura y se somete a las diligencias llamadas del combo, sino que también esa figura se puede presentar, ¿no?, en la posterior audiencia, en la preparatoria y al inicio del juicio oral, con la reducción de la tercera parte sobre ese porcentaje que señala allí, de la tercera y de la sexta. Entonces, en estos momentos, actualmente, de acuerdo pues con el artículo 301 de la ley 906 sobre la situación de flagrancia, pues presentará entonces una rebaja de hasta la tercera parte de lo que señala pues del 351. Pero entonces, en este caso de la responsabilidad penal para los adolescentes, sí se señala que, por ejemplo, en el artículo 179, unos criterios para la definición de las sanciones. Mire lo que dice el artículo 179. Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta, primero, la naturaleza y la gravedad de los hechos. La naturaleza y gravedad de los hechos. Segundo, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendida a las circunstancias y gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad, la edad del adolescente, la aceptación de cargos por el adolescente. De manera pues que esta aceptación de cargos se podrá tener en cuenta por el juez de conocimiento para efectos de los criterios de la imposición de la sanción. Artículo 179. Es importante tener en cuenta lo siguiente, porque ahora que estoy dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescencia, se me han presentado unas situaciones que, pues si bien es cierto, el manejo que se da en la justicia ordinaria pues es el siguiente, ¿no? En la aceptación de cargos puede suceder, en la formulación de imputación puede sucederse que la persona en esa situación de flagrancia pues acepte los cargos. Entonces, al aceptar los cargos, pues inmediatamente lo que viene es la imposición de la pena por parte del juez de conocimiento. Igual pues en este sistema, pues como está señalado pues en el artículo que acabo de mencionar, respecto pues de cuando dice de las prohibiciones, pues de las prohibiciones del el que estaba mencionando, de que inmediatamente se aceptan los cargos en la formulación de imputación, pues inmediatamente se envía al juez de conocimiento, se pasa al defensor de familia para que haga el estudio de la ficha socioeconómica y pues, para establecer las características propias pues, de ese joven o de ese adolescente. Lo mismo pasa pues entonces acá en la justicia ordinaria, digamos en la responsabilidad penal para los adultos, la ley 906, pues igual entonces si acepta cargos pues va a suceder lo mismo, le pasa al juez de conocimiento para que proceda a dictar la sentencia a imponer la pena que se va a establecer. Pero puede suceder que entonces en la audiencia preparatoria también la persona acepte los cargos o la responsabilidad cuando el juez le advierta de que puede
puede aceptar entonces si existe algún tipo, si él quiere allanarse en ese momento a los cargos, entonces podrá aceptarlo. Lo mismo pasa al inicio del juicio oral, pero entonces ya tiene una reducción de pena menos en proporción progresiva a cuando se va acercando el juicio oral, va de mayor a menor. Entonces la pregunta que igual que usted allá puede hacerse la siguiente: bueno, si un joven no acepta los cargos en la audiencia de imputación, sino que llegó entonces a la preparatoria y le da por aceptar o allanarse, ¿puede hacerlo? Es lo mismo que al inicio del juicio oral, ¿puede hacerlo? Entonces eso implica, yo pienso que por lógica y guardando las proporciones y bajo el principio de igualdad jurídica, pues también le asiste el derecho de que el joven acepte o se allane esa aceptación de cargos, para que posteriormente el juez de conocimiento de responsabilidad penal para los adolescentes fije los criterios de la sanción a imponer. Y tenga en cuenta lo que dice pues el artículo 179. Los criterios, dentro de los criterios para definir las sanciones, entonces la aceptación de cargos por el adolescente. El principio de oportunidad también entra en este sistema. Además que está regulado en el Código del Menor, pero pues también establece unas limitaciones frente a algunos casos en particular. Encuentro, por ejemplo, al respecto tenemos sobre el asunto del principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes. El artículo 174 dice: del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños y la aplicación del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa, mediante la cual el niño, niña o adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Asimismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima. Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieran derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro. De manera que aquí hay una limitación pues en cuanto al principio de oportunidad frente a los menores o adolescentes que se hallen como partícipe de delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley, según el artículo 175. Pero bueno, ese no es el caso. Básicamente entonces existe la figura pues de la justicia restaurativa dentro de esa retribución, porque igual pues le persigue es que haya una justicia dentro de lo de que normalmente se maneja bajo el concepto de verdad, justicia y de reparación. No solamente, entonces cuando hablamos de la protección, de las funciones de la sanción, serían entonces protección integral de tipo educativo o pedagógico y también retributivo. Cuando hablamos de retributivo, entonces nos referimos al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados. Ahora, frente a los menores, quienes responden pues son los padres, los tutores, y cuando se tiene posición de garante frente a algunas conductas señaladas en el artículo 25 de la ley 599 del 2000. Este tipo pues de reparación de daños
Dice el artículo 169 que las conductas punibles realizadas por personas mayores de 14 y que no hayan cumplido los 18 años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil conforme a las normas consagradas en la presente ley. Incidente de reparación, dice el 170, los padres o representantes legales son solidariamente responsables y en tal calidad deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. Entonces también se manejan las figuras incluso habla de la acción penal aquí y lo maneja de la siguiente manera. Dice, la acción penal por delitos definidos como graves, de especial gravedad y de gravedad intermedia será oficiosa. En los delitos leves solo procederá mediante querella y desistimiento. Entonces los delitos querellables admiten desistimiento. La extinción de la acción penal, también hablamos pues de muerte, desistimiento, prescripción, conciliación, reparación integral de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad y en los demás casos contemplados en la ley y en el Código de Procedimiento Penal. Miren entonces que entran en juego pues figuras importantísimas de también la ley 906. Ahora, en este espacio breve y corto que nos queda, entremos a hablar al asunto sobre las amonestaciones, las sanciones, perdón. ¿Cuáles son el tipo de sanciones entonces que entran en juego? Dice el artículo 177 establece como sanciones las siguientes. Ustedes estarán preguntando allá, bueno, ¿y qué pasa? Porque es que el sistema es muy lapso con los jóvenes. Es que aquí los jóvenes delinquen, salen y vuelven otra vez a infringir la ley. Un sistema de política criminal. Las fallas son del sistema. Es decir, el hacinamiento no solamente se da también en las cárceles comunes para adultos, sino que también tenemos una problemática con los menores de edad. Quizás en este momento la estadística está más inflada con los menores. Los menores infractores se han disparado y son factores múltiples los que lo producen, y no es el momento aquí indicado para entrar a ver aspectos de tipo sociológico, criminológico, que sería otro tema muy amplio para manejar en otro escenario y en otra conferencia. El aspecto de los factores que inciden en la delincuencia juvenil, de cómo los adultos normalmente abusan, aprovechan y son manipulados los menores de edad por estas bandas delincuenciales. El aspecto de los factores también que tienen que ver con el factor social familiar, de la crianza del joven, de los padres, del entorno, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que sería muy bueno revisar en otro escenario. Bueno, las sanciones son las siguientes. La amonestación. Entonces, la amonestación habla el artículo 177 de la imposición de reglas de conducta. Reglas de conducta. Habla también de la prestación de servicios a la comunidad. Entonces, servicios a la comunidad. Y también habla de la libertad asistida. Libertad asistida. La internación o internamiento en medio semicerrado. La internación en medio semicerrado. Habla de la privación de libertad en centro de atención especializado. De la privación ya de la libertad. Hablemos de la privación de la libertad en establecimiento especializado. Mire, aquí hay un aspecto muy importante. Igual que en la justicia ordinaria o la ley 906, la ley de responsabilidad para adultos, cuando se trata del aspecto de la medida de aseguramiento, acá se hablará no de medidas de aseguramiento, sino de medidas de internación o internamiento en un establecimiento según la categoría de delito que se haya cometido y según la edad. Entonces miremos lo siguiente. Primero que todos los requisitos son idénticos a los que se maneja para la imposición de la medida de aseguramiento bajo los principios constitucionales.
los principios constitucionales pues hacen referencia entonces que para imponer la respectiva medida de internamiento preventivo pues tiene que tenerse en cuenta por parte del juez de control de garantías para la responsabilidad penal de adolescentes cuando exista riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso. Segundo, temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas, peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos en que, conforme la gravedad del delito, sería admisible la privación de libertad como medida. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados ya de los sentenciados. El parágrafo segundo dice: el internamiento preventivo no puede exceder de 4 meses, prorrogable con motivación por 1 mes más. Bien, entonces en los principios constitucionales igual tienen las garantías procesales que tiene que tener en cuenta el juez de control de garantías para imponer una privación de la libertad a un menor. Existen estas otras que por la disposición del tiempo que tengo pues solamente me voy a referir a la privación de libertad porque hablan de la amonestación, reglas de conducta, servicio en la comunidad, libertad asistida, internación en establecimientos semicerrados y la privación de libertad en centros especializados. Aquí en Cali existe el Buen Pastor, que antes era cárcel de las mujeres, y también el centro especializado Valle de Lili, y algunas casas también de paso, hogares de paso. Pero cuando se establece la privación de la libertad, dice el artículo 187 lo siguiente, para tener en cuenta: la privación de la libertad en centros de atención especializados se aplicará a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18. Entonces, mayores de 16 y menores de 18. Vuelvo y repito, pues la edad para establecer pues la responsabilidad penal de los adolescentes va de los 16 hasta un día antes de faltarle a los 18, porque si ya tiene 18 ya es un adulto, inmediatamente le corresponde la ley 906. Si de pronto no me di a entender muy bien al principio, porque pues acá estaba diciendo, o dice, aquí dice el artículo 139, dice: juzgamiento de delitos cometidos por las personas entre 14 y 18 al momento de cometer el hecho punible. Entiéndase que esta norma del artículo 187, que es posterior al 139, pues cuando dice que la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplica a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea igual o mayor a 6 años. Entonces, si bien es cierto la responsabilidad penal para los adolescentes va de 14 a 18, pero para la internación en centros especializados o privación de la libertad se tiene en cuenta son los que tengan entre 16 y 18 años y por delitos que sean iguales o mayores a 6 años. Entonces, lo primero que hay que establecer cuando es capturado un joven o un adolescente es primero establecer la edad. ¿Cuántos años tiene? De 16 a menos a faltándole un día para cumplir los 18, digámoslo exactamente, menos de 18. Es menor de edad. Que el delito por el cual esté capturado pues sea igual o menor de 6 años. Háblese usted, por ejemplo, de una extorsión, entonces supera los 6 años. Ese joven entonces estará sujeto a que sea privado de su libertad. Y dice el artículo 187, en los casos en que los adolescentes mayores de 14, aquí sí habla, hay una excepción, a los mayores de 14 y menores de 18 años que estén involucrados en homicidio, oiga bien, homicidio doloso, en delitos de secuestro y extorsión. En esos eventos, entonces dice que sean hallados responsables, que tengan sanción por parte del juez de responsabilidad penal para adolescentes. La privación de la libertad será en el centro de atención especializada. Tiene una duración que va de 2 a 8 años. Entonces, de 2 a 8 años es la duración de la internación en ese establecimiento especializado
teniendo en cuenta que ese joven que se encuentra entre 14 y 18 años se haya involucrado en un delito de homicidio doloso, secuestro o extorsión, y mínimo entonces pagará 2 años y máximo serán 8 años. Y los otros jóvenes, entonces aquellos que estén involucrados en delitos que sean iguales o mayores a 6 años, pero que no tengan relación pues con el homicidio, secuestro, extorsión, sino hurto calificado, agravado, pues obviamente que estos también estarán sujetos, como dice la norma, que sean hallados responsables de la comisión, o sea, hablamos de una sentencia debidamente ejecutoriada por parte de un juez de responsabilidad penal de adolescentes. La sanción será entonces, tendrá que cumplirla en un centro especializado que tiene una duración de 1 a 5 años. Entonces mírense que acá sí habla de 1 a 5 años. Entonces un joven que esté involucrado en un hurto calificado y agravado puede ser que tenga entre 16 y 18 años, pues puede resultar penalizado a mínimo 1 año en un centro de establecimiento especializado. Si se trata de un joven que va entre 14 y menos de 18 por homicidio doloso, secuestro, extorsión, podrá pagar 2 años como mínimo, deberá pagar de imposición, según los criterios pues que tiene en cuenta el juez, como son la edad, que si aceptó cargos, que etcétera, etcétera, pues entonces así mismo establecerá un parámetro para fijar la pena. No existe igual aquí la situación de regulación de penas como para los adultos en el sistema de cuartos cuando se trata de aceptación de cargos, que se fija el primer cuarto, segundo, tercero, cuarto, o con los preacuerdos donde sí ya se impone o se fija una pena fija, inmutable, que sí tiene que aplicar el juez. Pero entonces mírese bien que sí es cierto y hay una situación problemática con el asunto de la responsabilidad penal de los adolescentes, pero que pues obviamente en Latinoamérica dicen que este código es uno de los más desactualizados, digámoslo así, porque normalmente uno escucha decir, y el común de decir es lo siguiente: si un menor delinque como adulto, pues que pague como adulto. Y entonces se encuentra ese sentir de la comunidad de decir, bueno, pero si es que un joven que está metido en sicariato, entonces va a pagar solamente penas mínimas. Y miremos aquí que pues hablan de 2 a 8 años en estos casos más graves, y de 1 a 5 años en otros casos, frente a adultos que de pronto en las mismas circunstancias. Y doy un ejemplo frente a un caso que tuve donde 2 hermanos, uno menor de edad y el otro adulto, se ven involucrados en un caso penal, y resulta condenado el adulto por los mismos hechos a 35 años, mientras que el menor resulta condenado por los mismos hechos a 5 años. Entonces mire usted la diferencia del uno al otro. Y en estos momentos, frente a esta problemática de la población carcelaria que existe, pues obviamente que eso pues también se le suma, pues, pero es otro aspecto diferente ya más para manejar como es el problema de la descongestión carcelaria. Pero bueno, aquí dejo planteada este parámetro, esta diferencia más o menos entre lo que es el sistema procesal para los adultos, la ley 906 del 2004, frente a este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Me gusta el sistema, yo prácticamente me he sentido bien como defensor público en este sistema. Me parece que me gusta este asunto de la función desde el punto de vista pedagógico, pues sí, educativo, pues sí, obviamente que no se busca la reinserción social, diferente a como lo maneja el artículo 142 de la ley 65 del 93 respecto a los adultos, que es el sistema penitenciario es prepararlo para la rehabilitación o reintegro a la sociedad, cumpliendo pues progresivamente unos parámetros y fijación de educación de trabajo espiritual, recreativo, familiar, etcétera, etcétera. Aquí también pues tiene unos componentes especiales que esencialmente entra a abordar en la Defensoría de Familia. Las instituciones del Estado tienen un compromiso muy importante, porque se trata de recuperar a estos jóvenes y tratar de que sean menos manipulados otra vez en la misma sociedad, que ese joven se prepare nuevamente frente a esta sociedad que le reclama, pues obviamente darle la oportunidad para que vuelva
al núcleo y al seno de la sociedad, pero siendo un hombre de bien. Aquí es donde hay que trabajar esencialmente. Básicamente este es el punto neurálgico, el de los menores de edad, porque aquí es donde tenemos el caldo de cultivo para que el futuro delincuente que va a darse pues en la sociedad. Es un problema que está latente, sí, debe existir un recondicionamiento legislativo frente a esta ley 1098 del 06, unos ajustes pues de acuerdo a la experiencia recogida ya del 2006, pues lleva 6, lleva 4, lleva 8, lleva ¿qué? 6 y 4, lleva 10, que prácticamente pues una década casi de completar de vigencia esta ley de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, dejemos hasta aquí. Quería hacer este preámbulo y esta introducción y este resumen frente al tema de la responsabilidad penal para los adolescentes. Muchas gracias.